Adición con pipeta de 10 mililitros de acetona a 20 grados Celsius en la atmósfera están involucradas, bueno, acá nos dan ciertas alternativas, ¿no? Dos magnitudes fundamentales y una derivada, una magnitud fundamental y dos derivadas, tres magnitudes fundamentales, tres magnitudes derivadas, dos magnitudes fundamentales y dos magnitudes derivadas. Veamos entonces, tal y como me están diciendo en este problema, cómo es que se resolvería esto, ¿no? Para lo cual entonces vamos a recordar qué cosa es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede medir, todo aquello susceptible a ser medido, la cual se puede clasificar de diversas formas. Vamos a clasificarla de acuerdo a su origen. De acuerdo a su origen, esta magnitud puede ser fundamental, puede ser derivada o puede ser suplementaria. Bueno, las suplementarias son solamente dos. Estamos hablando la del ángulo plano y la del ángulo sólido. El radian y el esterradian son sus unidades. Bueno, en las magnitudes fundamentales habrán 7. Tenemos nosotros aquí en Proasa, tenemos a la longitud, cuya unidad es el metro. Y se simboliza con la letra M min. Tenemos también a la masa, cuya unidad es el kilogramo. Claro. Y su símbolo vendría a ser kg. Tenemos al tiempo, cuya unidad es el segundo. Y el símbolo es la letra S minúscula. Tenemos también así a todas las unidades que puedes observar. Por eso, como te estaba diciendo, ¿no? Temperatura termodinámica en Kelvin, intensidad de corriente eléctrica en amperes, se simboliza A, intensidad luminosa candela CD, cantidad de sustancia mol, bueno, simbolización lo mismo mol. Algunas de ellas llevan letras mayúsculas porque obviamente se corresponde a la unidad de un nombre científico. Solamente vamos a tener 7 magnitudes fundamentales o de base nada más. Las magnitudes derivadas son aquellas que se forman en función a las magnitudes fundamentales y que también en solamente 2 casos se ayudan de las magnitudes suplementarias, pero en todas las demás son combinaciones de lo que tú estás observando, como la frecuencia, que es el hertz, o sea, segundo a la menos 1, la velocidad metro por segundo, aceleración metro por segundo cuadrado, fuerza kilogramo metro por segundo cuadrado, también conocido como el newton, área metro cuadrado, volumen metro cúbico, presión newton por metro cuadrado. Muy bien, estas son las unidades aceptadas de acuerdo al sistema internacional, pero no siempre se va a utilizar eso, ya que comercialmente nosotros utilizamos otras unidades a las cuales se le van a denominar unidades secundarias, que no tienen nada que ver con lo que estamos observando acá. Esas unidades secundarias son unidades comerciales que cotidianamente se van a utilizar, como por ejemplo el litro, que es una unidad de volumen, pero profesor, volumen no es el metro cúbico, no, lo que pasa es que eso ya está adaptado, por ello que se puede utilizar los mililitros, ¿no? Los hectolitros, etc. También vamos a ver lo que es la temperatura. Si tú te mides la temperatura, tú no te vas a medir en Kelvin. ¿Por qué? Porque la temperatura termodinámica viene a ser una magnitud fundamental, pues, ¿no? Entonces, en este caso, la unidad secundaria a la temperatura vendría a ser el grado Celsius. Cuando tú te mides la temperatura, dices, profesor, estoy con fiebre, tengo 40 grados Celsius. Entonces, obviamente, estás hablando de una magnitud fundamental, pero con respecto a la unidad secundaria, no a Kelvin, sino otra unidad, ¿no? Pero igual, lo mismo pasa con la presión. La presión, su unidad es el newton por metro cuadrado, también conocido como el pascal, pero también tiene otras unidades secundarias, como son el bar, el torricelli, tenemos el PSI, bueno, en este caso su unidad inglesa, el PSI, ¿no? Tenemos atmósfera, ¿no? Etcétera. Tenemos varias unidades para la presión que son unidades secundarias. Bueno, vamos a responder entonces en lo que estamos observando acá. En este caso vamos a verlo, pero así de esta manera. Decimos, de 10 mililitros de acetona. Este 10 mililitros viene a ser el volumen, por si acaso. A 20 grados Celsius es de la temperatura.
Y una atmósfera viene a ser la presión. Muy bien, así de fácil. Entonces diremos, profesor, el volumen, ¿qué cosa viene a ser? Una magnitud derivada, o sea que esta es derivada. La temperatura, profesor, ¿qué viene a ser? Ya, esa es una magnitud fundamental, o sea, esta de acá es fundamental. Y la presión, profesor, ya, la presión vendría a ser derivada. Muy bien, señoras y señores, entonces estamos observando una magnitud fundamental y dos magnitudes derivadas. Entonces decimos, profesor, dos magnitudes fundamentales y una derivada, no. Una magnitud fundamental y dos derivadas, por supuesto. Esta es la clave, clave de burrito Ortega. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. Con las siguientes configuraciones electrónicas tenemos acá el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3 y el elemento 4, con sus respectivas configuraciones electrónicas. Es correcto afirmar que los elementos 1 y 4 son del mismo periodo, 2 y 4 del mismo periodo, 2 y 4 son del mismo grupo, ¿no? 1 y 3 son del mismo grupo, 1 y 4 son del mismo grupo. Bueno, como no nos especifican a qué periodo o a qué grupo se refiere, solamente que haya una similitud, ¿no? O sea, que pertenezcan al mismo periodo, al mismo grupo. Bueno, recuerdo que en el tema de la tabla periódica, los grupos son aquellos que representan las columnas y los periodos son aquellos que representan las filas. Ahora, ¿cómo yo sé ubicar yo a los elementos en grupos y periodos? Bueno, tiene que ver con los niveles y subniveles de energía. Eso sí ya se sabe. O sea, periodo tiene que ver con el mayor nivel, ¿no? O sea, el mayor de esos números. Por ejemplo, acá el elemento 1 tiene 3, está en el tercer nivel. El elemento 2 tiene 6, está en el sexto nivel. El elemento 3 tiene 3, o sea, está en el tercer nivel. Y el elemento 4 tiene 2, o sea, está en el segundo nivel. ¿Te das cuenta? Entonces, los que tienen similitud en periodo son el elemento 1 y 3. Tienen el mismo periodo. ¿Por qué, profesor? Porque tienen el mismo nivel, por eso. Ya. Entonces decimos 1 y 3. Acá por acá, 1 y 3. Mismo periodo. Claro. Ojo, mismo periodo. Perfecto. Ahora, el grupo tiene que ver con el último subnivel representado en su configuración electrónica. Entonces, aquellos que culminen en el último subnivel de la misma forma pertenecerán al mismo grupo. Por ejemplo, mira, a ver, el elemento 1 termina en P4, el elemento 2 termina en S2, el elemento 3 termina en S2 y el elemento 4 termina en P4. Entonces quiere decir que 1 y 4 terminan en P4, pertenecen al mismo grupo. Ya, profesor. Entonces decimos 1 y 4 son del mismo grupo. Profe, ¿por qué? Ya te dije, porque tienen la misma terminación en el subnivel P4, P4. ¿Te das cuenta? Por eso es que 1 y 4. Y mira, y 2 y 3 también, mira, terminan en S2 y en S2. También pertenecen al mismo grupo. Ya. Entonces decimos 2 y 3 pertenecen al mismo grupo. También. Bueno, entonces eso era lo único que teníamos que saber, nada más, no tenías que saber más conceptos, solamente darte cuenta de funcionario. Y vamos a responder entonces, a ver, 1 y 4 pertenecen al mismo periodo, a ver, no, 1 y 4 son del mismo grupo, entonces no puede ser esa. A ver, profe, 2 y 4 son del mismo periodo, a ver, 2 y 4, bueno, no hay ninguna relación entre 2 y 4, lo lamento. 2 y 4 son del mismo grupo, a ver, 2 y 4, ya dijimos, no hay ninguna relación entre 2 y 4, pues, ¿no? Entonces no pasa nada. O sea, 2 y 4 no pertenecen ni al mismo grupo ni al mismo periodo, son diferentes. 1 y 3 son del mismo grupo, a ver, 1 y 3 no, 1 y 3 son del mismo periodo, eso ya lo hemos dicho, o sea, está mal. Profe, si todos están mal, son falsas, pues. 1 y 4 son del mismo grupo, a ver, 1 y 4 del mismo grupo, correcto. Señores y señores,
la clave es la E de enanito, porque esa es la correcta, por supuesto. Fácil y sencillo, como todas. Muy bien. La solubilidad del cloruro de potasio a 20 grados Celsius es de 34 gramos de cloruro de potasio en 100 gramos de agua. Calcule la máxima cantidad de cloruro de potasio en gramos que se puede disolver en medio litro de agua. Bueno, hay que reconocer nosotros de que la solubilidad representa la máxima cantidad de masa que se puede disolver en 100 gramos de agua, ¿no? Eso tenemos que saber. Entonces, de acuerdo a esto, estamos viendo que la solubilidad del cloruro de potasio sería de 34 gramos que se pueden disolver en 100 gramos de agua. Ya, la pregunta es, ¿cuántos gramos como máximo, o sea, cuál vendría a ser esto, que se puede disolver en medio litro de agua? Ahora, lo que yo tengo que saber es que un litro de agua, para el agua, un litro de agua es equivalente, ojo, es equivalente a 1 kilogramo de agua, o sea, 1000 gramos de agua. ¿Ya? Entonces, para el agua, un litro de agua tiene 1 kilogramo de agua, o sea, 1000 gramos de agua. Pero como me dice un medio litro de agua, obviamente son 500 gramos. Muy bien, se trata entonces de una regla de 3, caballero. Claro que sí, una regla de 3. Multiplicas en aspa y se acabó la situación. Así de fácil. O sea, x por 100 es igual a 34 por 500. Muy bien, claro que sí. Se me van las pelotitas, izquierda y derecha, las dos pelotas se te van y te quedan 34 por 5, 170 gramos. Señoras y señores, esa es la respuesta de nuestro problema. Claro que sí. Fácil y sencillo como todas. La clave, obviamente, la ley de Dorita. Muy bien, así de fácil es esto. La siguiente ecuación química, el magnesio se combina con el ácido clorhídrico y nos brinda el cloruro de magnesio más gas hidrógeno. Representa una reacción de desplazamiento simple, combustión, síntesis, descomposición, doble desplazamiento. Bueno, vamos a ver nosotros que de acuerdo a la naturaleza del mecanismo de la reacción, esta reacción se puede clasificar de diferentes formas, de diferentes maneras. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Reacciones químicas. Bueno, una de las formas de poder reaccionar tenemos la síntesis, también llamada composición o adición. Este tipo de reacción ocurre cuando se combina un elemento A con otro B y te produce uno solo pero en función de ambos, o sea, AB. ¿Te das cuenta? Entonces, así es. Bueno, imagínate la síntesis del agua, síntesis de la ecuación, la cual nos brinda esto acá. Tenemos la descomposición. La descomposición es lo contrario, o sea, cuando a partir de un compuesto, una sustancia, esta se va a separar en dos sustancias, pero que tengan que ver con los elementos que están acá, o sea, A y B. Un ejemplo podría ser el carbonato de calcio. Al ser calentado se va a descomponer en calcio y dióxido de carbono. Tenemos el desplazamiento simple. Esto ocurre cuando un elemento se junta o se combina con un compuesto en el cual va a ocurrir lo siguiente. ¿Qué va a ocurrir, profesor? Va a ocurrir que el elemento A le va a quitar su pareja al elemento B. O sea, A se queda con C y luego B se queda solito, mira, ¿ves? ¿Te das cuenta? Lo serruchó, pues, ¿no? Le quitó a su pareja B, se quedó con C y B se quedó solito. A eso ahí se le llama desplazamiento simple. Claro que sí. Como el caso de que cuando tú echas una pila en el ácido sulfúrico, por ejemplo, ¿no? O ácido muriático, y ocurre esta reacción, ¿no? Liberando gas hidrógeno. Veamos ahora el doble desplazamiento. Esto ocurre cuando dos compuestos de la forma AB
con CD se combinan mutuamente, de tal manera que entre ellos van a cambiar de pareja. ¿Cómo es eso, profe? Claro, A se queda con D y C se queda con B. Así es, ¿te das cuenta? O sea, hay un cambio rotundo de pareja, ¿no? Este se queda con él y él se queda con él. Así es. Hay diferencia entre el desplazamiento simple, uno de él desplazaba al otro, ¿no? Eso ocurre. Y tenemos la combustión. Bueno, la combustión puede ser de dos tipos. Tenemos combustión completa o combustión incompleta. La más sonadita es la combustión completa, en la cual cualquier hidrocarburo, ¿no? Cualquier hidrocarburo, vamos a poner así, cualquier hidrocarburo va a reaccionar con el oxígeno, produciéndote dióxido de carbono más vapor de agua. Claro que sí. Esto de acá se llama combustión completa. Pero acá no necesariamente puede ser un hidrocarburo, puede ser cualquier otra sustancia, obviamente que sea un combustible, ¿no? Un combustible el cual reaccione con oxígeno, al cual llamaremos comburente y te brinde esto de acá. Y entonces a eso denominaremos nosotros reacción por combustión. Muy bien, profe. Entonces, este ejemplo, ¿a cuál correspondería? A ver, si nos damos cuenta, el magnesio está desplazando al hidrógeno y se está quedando con su pareja, o sea, con el cloro. ¿Verdad, no, profesor? Claro, mira. El magnesio lo botó al hidrógeno, el hidrógeno se quedó solito y el magnesio se metió con la pareja que era del hidrógeno. O sea, le metió su serruchada, ¿no? Entonces, profe, ¿cuál sería? El desplazamiento simple, pues, ¿no? Porque ahí es donde hay una usurpación de un elemento por otro, pues, ¿no? Ya, profesor. Por eso que decimos que la clave es la A de animalito, por supuesto. Fácil y sencillo como todas. Dice, calcula el número de átomos de oxígeno y su cantidad de gramos respectivamente que se podrán confinar en un recipiente cuyo volumen es de 49,2 litros a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 27 grados Celsius. Muy bien, acá tenemos entonces el recipiente en el cual se ha colocado entonces el gas, en el cual obviamente de acuerdo a ello vemos que el volumen del gas oxígeno, o sea, del cual estamos hablando, obviamente es el O2, ¿no? Es una molécula diatómica cuyo volumen, según lo que nos dan, es de 49,2 litros, por supuesto. Y a una presión, dice, de una atmósfera. La presión es igual a una atmósfera. Perfecto. Y la temperatura de 27 grados Celsius. O sea, temperatura igual a 27 grados Celsius. Pero esa temperatura debe ser termodinámica, o sea, hay que sumarle para convertirlo a temperatura absoluta más 273. Muy bien, perfecto. Entonces, de unidad secundaria lo pasamos a unidad del sistema internacional. Sumando estas dos, tendría que ser 300 Kelvin. Ahí está, ahora sí. Lo pasamos a Kelvin y ya fue. Para pasar de Celsius a Kelvin siempre tienes que sumarle 273 por si acaso. Bueno, nos dice que consideramos que R vale 0,082 y que N, que es el número de Avogadro, sería 6 por 10 a la 23. Muy bien, entonces ya estamos estimando bien, ¿no? Profe, entonces aplicaremos mi ecuación facilísima, la cual se le conoce como el pavo ratón. Claro que sí. Este pavito ratón, que es una ecuación básica en el estado gaseoso, por si acaso, nos permitirá hallar cualquiera de las magnitudes variables, ¿no? En este caso la presión vale una atmósfera por el volumen, que es 49,2 litros, igual a R, que sería 0,082 por la temperatura, que sería 300 Kelvin, y por el número de moles que no conocemos, no sabemos cuál es el número de moles de oxígeno, de gas oxígeno. Entonces pasa a dividir
y N valdría entonces 49,2 entre este producto. Eso te va a salir 2 moles. Ah, ya, profesor. Perfectísimo. Muy bien. Muy bien, correcto, profesor. Ahora sí ya podemos resolver lo que nos piden. Lo que nos está pidiendo es el número de átomos de oxígeno y la cantidad de gramos, ¿no? Eso es lo que nos pide. Bueno, vamos a calcular entonces en primer lugar el número de átomos de oxígeno. En primer lugar sería 2 moles de oxígeno, de O2, el cual se va a tener que convertir. Pero recuerda que en una mol de moléculas, ¿no? Porque esta es una molécula, no es átomo, molécula, habrá el número de Avogadro, o sea 6 por 10 a la 23. Entonces, según definición decimos que en una mol de molécula hay 6 por 10 a la 23 moléculas, obviamente, vamos a ponerlo así, moléculas de oxígeno. Se me van las moles arriba y abajo, y ahora procedo a convertir nuevamente. Una molécula de oxígeno, una molécula de O2 tiene 2 átomos, entonces sería 2 átomos. Y se te va también molécula con molécula. Y multiplica, pues sería 2 por 6, 12, por 2, 24. 24 por 10 a la 23 átomos. Ah, ya, profesor, así es, claro que sí, todavía. Entonces ya determinamos nosotros el número de átomos, ¿no? Porque te está pidiendo el número de átomos de oxígeno, entonces ya sabemos cuántos son. 24 por 10 a la 23. Por supuesto. Ahora vamos a calcular los segundos que me está pidiendo y su cantidad en gramos, o sea, la masa que está pidiendo. Eso se trabaja con esto, pues decimos entonces, profesor, en 2 moles de molécula va a ser igual a quién, profe. Ah, ya, se va a multiplicar abajo por una mol, y esa mol va a ser equivalente a la masa molecular del oxígeno. Como el oxígeno tiene una masa atómica de 16, el doble sería 32, o sea, la masa molecular del oxígeno es 32 gramos. Se nos va mol con mol y te va a quedar simplemente 2 por 32, 64 gramos. Señoras y señores, déjenme decirles que esta de acá es la respuesta de nuestro problemita. O sea, sería 24 por 10 a la 23 átomos y 64 gramos. ¿Dónde está la respuesta, profesor? Aquí está. Claro. Sería entonces la E de enanito. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Nos dice, en el proceso de panificación, para que la masa se eleve, se utilizan como ingredientes el bicarbonato de sodio y un ácido, llevándose a cabo la siguiente reacción. Tenemos acá entonces el ion hidróneo, también conocido como oxonio, el cual se va a combinar con el bicarbonato, el ion bicarbonato, dándonos 2 moléculas de agua más dióxido de carbono. Muy bien, entonces en esta reacción, tal y como lo estás observando, es lo que se está produciendo, ¿no? Por acá más o menos estamos observando claramente. Bueno, pero esto de que 2 moléculas de agua lo veo algo sospechoso. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es separarlo. Voy a decir, bueno, esas 2 moléculas de agua es lo mismo de decir una molécula de agua más otra molécula de agua. Y eso más, obviamente, el CO2. Bueno, pero esto de acá, obviamente, este conjunto de combinación representa el ácido carbónico, pues, ¿no? O sea, el H2CO3. Ah, ya, ahora sí ya tiene sentido esto de acá, ¿no? Nos damos cuenta entonces de que a la hora que se combinaron el hidróneo, ¿no? Obviamente el hidróneo, al combinarse con el ion bicarbonato, por supuesto, lo que va a suceder es que en esa combinación se va a producir agua más H2CO3, agua carbonatada, ¿no? O sea, agua con ácido carbónico,
el cual obviamente se puede descomponer periódicamente en agua más dióxido de carbono y por eso que ocurrió esto, pues, ¿no? Pero más o menos vamos a considerar esto, tomando en cuenta de que uno de ellos actúa como ácido y el otro actúa como base. Estamos en ese concepto de ácidos y bases. De acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, nosotros vamos a saber que se denomina ácido a aquella sustancia que tiene la capacidad de donar protones, y base es aquella que acepta protones. Pero ¿cuáles son los protones? El H, pues, ¿no? El H debería ser los protones, o sea, el hidrógeno. Muy bien, entonces, por ejemplo, yo me estoy dando cuenta que desde aquí hasta acá, alguien o uno de ellos ha ganado H, ha ganado protones. ¿Quién ha ganado protones? Ah, ya, profesor, el bicarbonato, porque al formarse el ácido carbónico tenía un hidrógeno y ahora tiene dos hidrógenos. ¿Eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir que este de acá, el hidrógeno, le va a ceder un protón a este de acá. Y al cederle un protón, entonces este sería un ácido y esta sería una base, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, por si acaso. Entonces, al recibir este de acá un protón se denomina base. Todo ácido forma una base conjugada, o sea que esta es la base conjugada. Y toda base forma un ácido conjugado. Tal y como lo estás observando. Bueno, esa ahí entonces es la declaración de lo que estamos observando, ¿no? Así es como se neutralizó. Entonces vamos a responder a las siguientes preguntas. La primera pregunta nos dice: el ion HCO3, acá le falta su signo menos adelante, no se ve muy bien, ahí está. El ion bicarbonato actúa como base, por supuesto, ¿no? Porque es el que acepta un protón, por eso que es una base. Entonces esta sería verdadera. Es una reacción de neutralización, por supuesto. Las reacciones de ácido y base son reacciones de neutralización, eso es totalmente correcto también. Se produce la oxidación del carbono. Bueno, déjame decirte que acá no hay transferencia de electrones, lo que hay es transferencia de protones durante la neutralización, o sea, se ha ido un protón de un lugar a otro, no electrones. Entonces, como no hay transferencia de electrones, no puede haber oxidación, pues, ni tampoco reducción. Entonces esta sería falsa. No se produce ni oxidación ni reducción, eso es justo lo que te estaba diciendo. No puede haber oxidación y reducción porque no hay transferencia de electrones. Entonces eso es correcto, porque dice que no se produce. Solo los productos siguen en estado molecular, por supuesto, porque son moléculas neutras. En cambio las otras son iónicas, entonces no puede ser. Están en forma de iones, en cambio acá no, moléculas neutras con enlaces covalentes, también le puedes llamar moléculas covalentes. Entonces sería verdadero. Me está pidiendo cuál es la incorrecta sería la C que se dice. Muy bien. Fácil y sencillo como todos. Claro que sí. El balanceo de una reacción química se basa en la conservación de la masa entre reactivos y productos, igualdad en el número de moles a ambos lados de la reacción, identificación de las fases involucradas en el proceso, conservación del número de átomos de los elementos, conservación del número de moles de las sustancias. Perfecto, entonces vamos a ver esto acá, ¿no? Una reacción química obviamente puede expresarse mediante una ecuación química, la cual puede ser así: A más B te va a brindar C más D, en la cual podemos observar nosotros de que los que van antes de la reacción se les va a llamar reactantes o reactivos, mientras que los que están después de la flecha, o sea, los que se forman, son los productos. Esa es la diferencia. Estos vienen a ser los reactantes y los de acá vienen a ser los productos.
Perfecto, profesor. Entonces, obviamente, una vez que se combinan, pierden sus propiedades porque se generan otras sustancias con diferentes propiedades. Pero lo que no se va a perder es la identificación de los elementos, ¿no? Los elementos van a seguir siendo lo mismo. Pero para que una ecuación esté bien dada, esta ecuación necesita ser balanceada, ¿no? Por ejemplo, en la experiencia de la síntesis de Lavoisier se dio cuenta que combinando el H2 más el O2, ¿no? El gas hidrógeno con el gas oxígeno, te dio el H2O. Pero nos damos cuenta que la masa, la sumatoria de la masa que está acá, no es equivalente a la de acá. Entonces Lavoisier, mediante un experimento que hizo, pudo demostrar de que la masa antes de la reacción y después de la reacción siempre se mantiene igual, ¿no? Entonces ahí es donde creó el famoso principio de conservación de la masa. Entonces quiere decir que ante un proceso químico siempre la masa va a ser constante. Obviamente esta teoría también la sostenía Dalton en uno de sus modelos atómicos, obviamente propuso de que antes y después de la reacción va a haber un reordenamiento de los átomos, pero los átomos tienen que ser, o sea, la cantidad de átomos tiene que ser lo mismo al inicio y al final, pero obviamente esto lo demostró o lo explicó en base a la conservación de la masa de Lavoisier. Mejor dicho, que un balance de ecuación química se basa en función a la conservación de la masa, por supuesto. Y de luego, siguiendo lo que dijo Dalton, sería entonces 2 oxígenos por 2 oxígenos, 4 hidrógenos por 2, 4 hidrógenos. Y lo balanceamos de esta manera, contando la cantidad de átomos. Quisiera decirles que es conservación de átomos de los elementos, antes y después, pero no es así. ¿Por qué? Porque la ley de la conservación de la masa es la que demuestra esto de acá. Esta de acá solamente es una técnica para poder verificar, pero esta de acá es la base fundamental. Por eso, obviamente, la clave sería la A de animal, por supuesto. Dice, señale la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las siguientes proposiciones. Primero, la biosfera está compuesta por todas las plantas y animales. En la litosfera, la mayoría de los elementos se encuentran en estado puro. 3. El principal compuesto de la atmósfera es el aire. 4. El agua en la hidrosfera se encuentra en sus 3 estados de agregación. Muy bien, entonces vamos a determinar ello como nos dice, ¿no? En primer lugar, estamos hablando acerca de lo que vienen a ser las sustancias, los elementos, los compuestos y todo aquello que rodea a nuestro planeta, el cual obviamente está conformado por diferentes partes. En la primera proposición nos dice la biosfera. Bueno, se llama biosfera aquella porción o aquella parte de nuestro planeta la cual está formada por materia viva, por seres vivos, ¿no? Entonces nos dice, la biosfera está compuesta por todas las plantas y animales, por supuesto, porque son los seres vivos que habitan en nuestro planeta. Bueno, no son los únicos, ¿no? También tenemos, por ejemplo, los protozoarios, ¿no? Etcétera, pero bueno, principalmente está dado por ello, ¿no? Entonces, por eso le vamos a decir que es verdadera esta proposición. Bueno, la siguiente dice, en la litosfera la mayoría de los elementos se encuentran en estado puro. Bueno, la litosfera es la parte sólida de nuestro planeta, la cual está formada por el suelo. Pero ahí nosotros vamos a encontrar compuestos y sustancias mezcladas. Decir que vamos a encontrar elementos en estado puro es imposible, ¿no? O sea, la mayoría de ellos no, son poquísimos, ¿no? Y contados los elementos que se pueden encontrar en estado puro, como el caso del oro, la plata o el cobre, ¿no? Que a veces puede estar puro o a veces puede formar minerales, ¿no? Como el caso de la bauxita, por ejemplo. Entonces, vamos a ver nosotros de que no, pues no, los elementos, la mayoría de ellos no se van a encontrar en estado puro, eso es incorrecto. Entonces le vamos a poner recontra falsa como todas. Muy bien. Siguiente dice,
El principal compuesto de la atmósfera es el aire. Bueno, déjame decirte que el aire es el principal componente de la atmósfera, pero no el principal compuesto, porque el aire es una mezcla gaseosa formada por nitrógeno y oxígeno principalmente. Claro que tiene otros gases más, ¿no? Como el metano, el vapor de agua, etc. Entonces, vamos a ver que no, pues no es correcto. Sería recontra falsísimo. Siguiente. El agua en la hidrosfera se encuentra en sus tres estados de agregación. Bueno, el agua simplemente viene a ser la parte, o sea, la hidrosfera es la parte líquida que se encuentra en nuestro planeta. Pero hablando del agua, que está obviamente en esa parte líquida, porque es el principal componente de esa parte. El agua puede estar en diferentes fases, pues, ¿no? Te recuerda que el agua tiene tres fases naturales, las cuales forman un ciclo, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Cuando es el estado sólido se le llama hielo, cuando es el estado líquido se le llama agua común y corriente, y cuando es el estado gaseoso se le llama vapor de agua, pues, ¿no? Entonces, obviamente, esa proposición sí es correcta, es verdadera. Entonces sería verdadera, falsa, falsa y verdadera. Sería la C de Crespo. Muy bien. Fácil y sencillo como todas. Calcula el número de moles de átomos de hidrógeno presente en 72 gramos de agua. Datos, la masa atómica del hidrógeno es 1 UMA y la masa atómica del oxígeno es 16 UMA. Bueno, entonces nos están pidiendo determinar nosotros cuánto vendría a ser el número de moles de átomos de hidrógeno presentes en 72 gramos de agua. Déjame decirte que es demasiado sencillo eso, ¿ya? Mira, vamos a hacerlo de la siguiente manera para que lo veas. En primer lugar, yo estoy hablando acerca del agua. Y el agua está representado por la fórmula H2O. Entonces, lo que yo puedo decir es lo siguiente, que una mol de agua, una mol de H2O, está formado por 3 moles de átomos. ¿Por qué, profesor? Lo que pasa es que el H2O es una molécula, y esa molécula está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. Entonces, como una molécula está formada por 3 átomos, entonces quiere decir que una mol de esa molécula tiene 3 moles de átomos. En las cuales yo puedo asegurarte de que 2 moles de átomos son de hidrógeno. O sea que acá hay 2 moles de hidrógeno y hay 1 mol de oxígeno. Eso es por la cantidad que hay, ¿no es que hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno? Ah, perfecto, profesor. Claro, entonces acá habría 1 mol de oxígeno. Bueno, lo importante que tú tienes que saber también, además de esto, es la masa molecular de la sustancia. ¿Cuánto es la masa molecular de la sustancia, profesor? Ya pues como el hidrógeno tiene masa atómica 1, sería 2 por 1. 2 por 1. Más, y el oxígeno tiene 16. Más 16. Y eso sería 18. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a hacer una cierta regla de 3. ¿Cómo así, profesor? Mira. Yo sé que en 2 moles en 1 mol de agua hay 18 gramos de agua. Y es lo mismo decir que en 2 moles de hidrógeno habrán 18 gramos de agua. ¿Te das cuenta? O sea, en 18 gramos de agua hay 2 moles de hidrógeno. Entonces la pregunta para mí va a ser, ¿cuántas moles de agua cuántas moles de hidrógeno, estarán determinadas por 72 gramos de agua? Por 72 gramos de agua. Porque yo sé que en 18 gramos de agua hay 2 moles de hidrógeno. Entonces, en 72 gramos de agua, ¿cuántas moles de hidrógeno habría? Bueno, simplemente se multiplica en aspa y se acabó la situación. Nada más porque es una regla de 3. Sería x por 18 igual a 2 por 72. Simplemente simplificamos, 18 a 1, 18 a 4.
4 por 2, 8. 8 moles de hidrógeno. Señores y señores, esta sería la respuesta de mi problemita. La clave, obviamente, la A de animal. Muy bien. Fácil y sencillo. Señale la secuencia correcta de verdadero o falso respecto a las características del enlace covalente. Cada átomo aporta un electrón al par que comparten. Solo uno de los átomos enlazados aporta sus electrones. Mediante este enlace se forman las redes de iones. Bueno, estamos hablando acerca del enlace covalente, ¿no? Bueno, recuerden que el enlace covalente se realiza por la compartición de dos átomos, pero en los cuales cada uno de ellos tiene que aportar sus electrones para que se pueda formar una fuerza llamada enlace covalente, pues, ¿no? Ahora, profesor, entonces, si nosotros mencionamos al famosísimo enlace covalente, veamos entonces lo siguiente. Por ejemplo, el caso del agua, en el cual un átomo de oxígeno se une con dos átomos de hidrógeno, pero para lo cual tanto el átomo de oxígeno como el de hidrógeno tienen que aportar sus electrones para que se pueda formar este enlace. Igual también esta parte, el hidrógeno y el oxígeno aportan sus electrones, ¿no? Un electrón cada uno y forma el enlace. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Entonces, así es, ¿no? Dice, entonces, acá también igual, de la misma manera. Cada átomo va a aportar un electrón al par que comparten, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, así es. Cada uno de los átomos va a aportar. En el caso del amoníaco también ocurre lo mismo. En este caso, el nitrógeno con los átomos de hidrógeno van a compartir sus electrones formando el llamado enlace covalente. Bueno, esto de acá se produce en forma normal, o sea, esto debe ocurrir siempre, pero hay ciertos casos especiales como el caso del ozono, el O3, el cual está formado por 3 átomos de oxígeno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que 2 de ellos aportan cada uno de ellos un par de electrones para formar un enlace doble entre ambos. Pero un tercer oxígeno se agrega a este conjunto, que es el O2, pero de tal manera que este elemento, este átomo que se agrega, no va a aportar electrones, sino se va a aprovechar de esta configuración, de tal manera que los 2 electrones que eran de este átomo van a ser compartidos por ambos. O sea, solamente este es el que aporta. Este es un enlace llamado coordinado o dativo simplemente. O dativo. Claro. Ahora veamos entonces la respuesta en cada una de las proposiciones. Cada átomo aporta un electrón al par que comparten, eso es totalmente correcto. Cada uno de ellos tiene que aportar. Solo uno de los átomos enlazados aporta sus 2 electrones. Bueno, solo uno de ellos no, cada uno tiene que aportar. Si bien es cierto, eso también se cumple, pero son casos especiales, como te había mencionado, ¿no? Como el caso del ozono. Pero también hay otros casos, pero no todos, pues, ¿no? Es por eso que esta proposición, vamos a decir que es recontra falsísima. Claro que sí. Mediante este enlace se forman las redes de iones. No, eso es totalmente incorrecto. Para que se formen redes de iones no debe ser un enlace covalente, sino debe ser un enlace iónico, ¿no? De tal manera de que los electrones ya no van a ser compartidos, sino se van a transferir de un elemento a otro elemento, de un átomo a otro átomo. Es por eso que se trata de una respuesta recontra falsa. Claro que sí. Entonces la respuesta sería VFF de falsa. La clave obviamente es la A de animalito. Claro que sí.